un cambio total. ¿Cómo está tu vida espiritual? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Indudablemente Dios nos está invitando a un cambio de vida absolutamente radical. Yo tengo preocupación porque noto que muchas personas, familias, yo miro y digo, ¿qué están esperando para que haya un cambio en sus familias, en su forma de criar a sus hijos? Se hace necesario dejar de ser livianos en la manera de vivir. Deben haber cambios profundos en la familia, cambios profundos en la estructura de vida. ¿Qué haces metiendo la mano en el basurero de donde Dios te sacó? ¿Cómo está tu vida espiritual? Para muchas personas la manera de ver la vida cambió, pero para muchísimas más no ha habido absolutamente ningún cambio. ¿Cuántas de esas personas, cuando inició toda esta pandemia, todo este tema, hicieron algunos hasta votos? Voy a cambiar, voy a ser diferente, mi vida será diferente. Y yo sigo pensando, ¿qué cambios ha producido este elemento tan complejo en la humanidad? Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo está hablando de la necesidad de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo. Cabe la pena analizar esto, que es muy interesante. Los sacrificios están muertos, porque tomaban una oveja, una vaca o un animal, y para hacer sacrificio, la palabra sacrificio viene de sacrificar, sacrificar viene de muerte, y muerte viene de un elemento que su ofrenda era presentada delante de Dios. Ahora, Pablo no está hablando de un sacrificio muerto. La palabra sacrificio nos traslada a muerte, y Pablo sigue usando el mismo concepto de muerte, pero lo eleva a otro rango y a otro plano cuando dice: les exhorto a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio. Ahí la palabra morir implícitamente está aplicada, pero Pablo dice que está viviendo. Está hablando de un sacrificio que está viviendo. O sea, está hablando de un muerto que ya murió para él, pero que ahora vive para quien ha decidido honrar con su vida. ¿De qué está hablando él? De una muerte absoluta. Y yo puedo precisar que lo que yo veo a diario no es precisamente la muerte de aquellos que están presentando sus cuerpos como un sacrificio que está viviendo en dos planos, santa y agradablemente ante Dios. La pregunta que yo le elaboro: ¿estás viviendo santamente? Yo te podría llamar a ti santo. De hecho, la escritura habla de los santos y nos llama santos. Entonces yo podría hacerte esta pregunta: ¿crees tú que eres un santo? Santo es aquel que ha sido apartado por Dios. Santo es aquel que ya no vive para sí, vive para su Padre. Entonces pienso en esto que el apóstol Pablo está confrontando, y él dice: presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente. Y a continuación dice: esta es vuestra adoración verdadera. Señores,
nosotros adoramos, amados, nosotros cantamos, podemos levantar nuestras manos, es maravilloso, pero esa no es la adoración más profunda. La adoración más profunda se llama obediencia. Han sido meses fuertes, han sido temporadas complejas a nivel mundial. Miles y miles de personas han partido de este mundo, algunos santos, pero particularmente, y en este escenario hay personas que yo veo y parece que la vida no les hubiese cambiado para nada. Y a mí me sorprende porque pienso y digo, hay algunas personas que ¿qué necesitarían para ser diferentes? Aquellos que hacían votos en medio de esto y oraban. Cuando todos empezamos a congregarnos, no faltaban a una reunión, llegaban, pero empezaron a pasar los meses y algunos de los que ocasionalmente no se congregaban, después de 4 meses volvieron a sus andanzas antiguas. Y yo digo, ¿qué necesitan para cambiar? Algunos volvieron a ser fornicarios, adúlteros, mentirosos. Y Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ira. Y yo pensaba, ¿cuántos procesos de carácter deben cambiar? De temperamento, lascivia. ¿Cuántas personas todavía sus ojos se van detrás de una mirada a una persona para codiciarla? ¿Cuántos siguen viendo pornografía? Y durante la pandemia más cruel que se creía, con temor ya consideraban que iban a cambiar, pero algunos han vuelto a ser exactamente los mismos. Y yo hoy me pregunto, ¿qué estás esperando tú para tomar una decisión radical en tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y no os adaptéis a este mundo. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo usted se puede ir adaptando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, e ir cediendo en sus valores, en sus principios, en su vida de integridad? No te adaptes a este mundo. Mira, cada día la locura ha crecido, pero tiene que crecer la luz. No os adaptéis a este mundo, sino sed. Y aquí me quiero detener en algo que a mí me llamó mucho la atención. Sed transfigurados. La versión Valera dice ser transformados, pero aquí dice transfigurados. Está usando la misma referencia de Marcos capítulo 9 y de Mateo capítulo 17, cuando Jesús está hablando de ser transfigurados. Y después de 6 días Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte muy alto. A un monte muy alto. A un monte muy alto. Es necesario ir a las alturas, porque desde la llanura no se ve igual. Dios nos está invitando a subir a montes altos. Indudablemente Dios nos está invitando a un cambio de vida absolutamente radical. Yo tengo preocupación porque noto que muchas personas, familias, yo miro y digo, ¿qué están esperando para que haya un cambio en sus familias, en su forma de criar a sus hijos? Se hace necesario dejar de ser livianos en la manera de vivir. Deben haber cambios profundos en la familia, cambios profundos en la estructura de vida que haces metiendo la mano en el basurero de donde Dios te sacó. ¿Qué tienes que hacer tú escuchando la vida de un cantante, un deportista, un político, que su vida es una vida vacía? ¿En qué te inspira a ti? Que en tu casa, que en tu vida, que tu familia anheles profundamente honrar a Dios con cada fibra de tu ser.
Señor, que cada uno que está en casa empiece a quemar el fuego de tu espíritu. No te puedes quedar donde estás. No te adaptes a este mundo. No te vayas adaptando al día a día. El mundo paró por meses, nadie salía. El mundo entró en una crisis emocional. Todo el mundo pensaba que se iba a morir en la puerta de la casa. Pero hoy muchos ese susto les pasó. Yo pregunto, ¿acaso tendrás que vivir de terror en terror para honrarlo a Él? No puede ser esta la vida. Dios está todavía demandando más de sus hijos. Yo quiero llegar a esa estatura. Yo quiero que la gente me vea a mí, pero que vea a Cristo antes que a mí. Que yo pueda menguar y que Él crezca. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un cambio total.